Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar la clase del día 19 de julio del curso de Química General 2, sección A. Según vi, ya arreglaron los horarios, por lo cual ya estamos bien con lo que es la asignación de profesores, entonces no creo que haya ningún problema. Bueno, entonces vamos a seguir en donde nos quedamos, que estábamos viendo lo que es vaporización. Y en estos días les voy a subir ya lo que son las guías para hacer los resúmenes y para hacer las tareas, ¿verdad? Entonces se los voy a subir al Classroom para que ustedes ya tengan los datos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Por favor, también tienen que llenar lo que es los datos. Los que no me llenen el listado de datos, pues no voy a enviarles exámenes, porque yo ahí es donde colecto los respectivos correos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la otra semana ya va a haber examen? Bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos, pues, jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. A ver, léame, Brian Adolfo, por favor. Si se pone en un recipiente abierto una pequeña cantidad de un líquido volátil, como agua o alcohol isopropílico, alcohol para friccionar pronto desaparecerá al transformarse de líquido en gas como vapor. Este proceso se llama evaporación. Entonces, por ejemplo, el agua, si ustedes lo dejan, por ejemplo, viven en un lugar caliente como Escuintla o el puerto San José, pues rápidamente se evapora. Aquí en Guatemala, pues tarda un poco más, pero de todos modos también se evapora. El alcohol isopropílico, que tiene menor punto de ebullición que el agua, pues se evapora más rápidamente. Por ejemplo, la acetona que usan las chicas para quitarse el esmalte de las uñas, si ustedes dejan abierto el frasco de la acetona, ya al poco rato ya no tienen nada, porque se evapora. El punto de ebullición de lo que es la acetona es bastante bajo. Bueno, entonces ahorita hay 18 estudiantes, ¿verdad? Pero no sé, creo que 17 tengo apuntados como máximo. Entonces, por favor, a ver si se acuerdan de llenar los datos. Si no, no se quejen después de que no les llega exámenes. La otra cosa es, ustedes, yo solo copio los correos que ustedes pusieron. Si ustedes lo pusieron incorrecto, es su problema, no es mío, ¿verdad? Ustedes por eso, cuando ustedes ponen sus datos, deben tener cuidado de ponerlos bien. Bueno, entonces ahora tenemos acá el proceso, se dan cuenta, de evaporación. Parte del compuesto líquido se pasa a estado gaseoso, se separa. Se dan cuenta que podemos ver que en el estado líquido están más juntas las moléculas, ya en el estado gaseoso están más separadas. Bueno, a ver, léame, Don Eli, por favor. La rapidez de evaporación de un líquido depende de la temperatura de este y de la cantidad de área superficial expuesta. Ok, también entre más superficie tenga, más fácil se evapora. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tenerlo en un vaso que tenerlo en un huacal o tenerlo en la pila, ¿verdad? El área de contacto es mayor, entonces por lo cual se va a evaporar más. A ver, léame, Emanuel, Alejandro. Si este mismo líquido volátil se coloca en un recipiente cerrado, no se pierde. Parte del líquido se transforma en vapor, pero las moléculas de vapor quedan encerradas dentro del recipiente. Ok, entonces ahí lo que pasa es de que se llega a un equilibrio, en el cual, como no está abierto, pues entran en equilibrio las moléculas que están en estado gaseoso con las que están en estado líquido, cuando lo tenemos cerrado. A ver, léame, Jairo, por favor. Con el tiempo, el aire que está encima del líquido se satura y la vaporización se detiene aparentemente. Puede parecer que ya nada más ocurre dentro del recipiente cerrado, pero el movimiento molecular no ha cesado. Algunas moléculas de líquido continúan escapando hacia el estado de vapor. Las moléculas de vapor que se encuentran en el espacio encima del líquido inciden ocasionalmente en la superficie de este, donde son atrapadas y regresan al estado líquido.
Esta conversión de vapor en líquido, la inversa de la vaporización, recibe el nombre de condensación. Entonces, cuando tenemos en un recipiente cerrado, tenemos un líquido, lo que va a pasar es de que va a llegar un equilibrio entre las moléculas que están gaseosas y las moléculas que están líquidas. Entonces el proceso para transformar de líquido a gas se llama vaporización, y el proceso de transformar el gas a líquido se llama condensación. Entonces estos dos procesos van a estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces acá podemos ver en el dibujo, ¿verdad? Entonces acá tenemos las moléculas de aire y tenemos las moléculas de líquido o vapor, que son las negras. Se dan cuenta ustedes que cuando ustedes tienen cerrado este líquido, pues va a llegar a formar un equilibrio, ¿verdad? En el cual, ¿qué quiere decir? Que la misma cantidad, digamos, tiene una cantidad estándar o constante en lo que es en la parte gaseosa, ¿verdad? Así es como se equilibra. Entonces, a ver, léame, Jeffrey, por favor. Vaporización del líquido en equilibrio con su vapor en un recipiente cerrado a cierta temperatura. Ok, entonces ahí tenemos la representación. A ver, léame el otro, Marjorie. El mismo sistema a una temperatura más alta. Entonces, ¿qué pasa? Como aumentamos la temperatura, entonces quiere decir de que las moléculas de líquido se van a pasar más a lo gaseoso por el aumento de temperatura, ¿ya? O sea que al cambiar la temperatura cambia el equilibrio, ¿ya? Bueno, a ver, léame, Mylan. Al principio hay muchas moléculas de líquido, pero ninguna de vapor. Después, la vaporización se inicia conforme parte del líquido se transforma en vapor. A medida de que más moléculas pasan al estado de vapor, la rapidez de condensación aumenta. Con el tiempo, la rapidez de condensación se hace igual a la rapidez de vaporización en el recipiente cerrado, y no hay cambio aparente en el equilibrio del líquido ni de vapor. El mismo sistema está en equilibrio. Entonces el sistema ya cuando pasa cierto tiempo, si es un sistema cerrado, pues va a llegar a un equilibrio entre condensación y vaporización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las moléculas que están en vapor van a permanecer estables y las moléculas que estén como líquidas van a estar estables. Ahí se alcanza el equilibrio. A ver, léame, Rocío, por favor. En el nivel molecular, el número de moléculas de líquido que pasan a ser vapor en una unidad de tiempo dada es igual al número de moléculas de vapor que regresan al estado líquido. Por tanto, el número de moléculas de vapor permanece constante, al igual que el número de moléculas de líquido. Se ha alcanzado una condición conocida como equilibrio dinámico. Entonces, esto de equilibrio dinámico significa que el sistema no está estático. Lo que siempre se están transformando moléculas a vapor y se están condensando moléculas a líquido. Pero el flujo es estable, o sea, se transforman 3 moléculas a vapor y se transforman 3 moléculas de gas a líquido. Entonces ahí está creándose un equilibrio dinámico porque no está parado, ¿ya? Entonces se va a tener un equilibrio y por eso las dos flechas son iguales, miren, se vaporiza y se condensa. Aquí las dos flechas están del mismo tamaño, o sea que quiere decir de que están en equilibrio. Bueno, a ver, léame Ronald Guillermo, por favor. En todo equilibrio dinámico se llevan a cabo dos procesos opuestos con la misma rapidez. Este es uno de los conceptos más importantes de toda la química. Para el observador, las cantidades de las sustancias de cada tipo y estado parecen estáticas o fijas. Están en equilibrio. En el nivel molecular hay un movimiento continuo de partículas, pero el número de partículas que se mueven en un sentido es igual al número de las que se mueven en sentido contrario, puesto que la actividad no ha cesado en realidad. Se dice que el equilibrio es dinámico. O sea que
lo que tenemos que entender que los equilibrios no son estáticos, no es que se quede congelado el sistema, no, se va a estar moviendo, pero lo mismo que se transforma a gas se va a transformar a líquido, entonces ahí va a estar en equilibrio. Bueno, vamos a ver la terminología de cambios de fase. A ver, entonces acá tenemos, fíjense, pues si pasa de sólido a líquido se llama fusión. Ahora, el proceso contrario es, si pasa de líquido a sólido se llama congelación. Luego tenemos vaporización de líquido a gas. El proceso contrario, condensación de gas a líquido. Y tenemos también otro equilibrio que no se da mucho, pero sí existe cuando pasa la sublimación, que pasa de sólido a gas directamente sin pasar por líquido, ¿verdad? Esto pasa mucho con el yodo, por ejemplo. El yodo sólido pasa directamente a yodo gaseoso. Pero eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares y con lo que es la forma de los enlaces. ¿Está claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Está claro, licenciado. Bueno, y tenemos también... Una pregunta. ¿Sí? Así como es el equilibrio dinámico, se da cuando está en un recipiente cerrado. Así como está en el aire, no sé si se da también el mismo proceso de que tus moléculas de gas se convierten a líquido. Lo que pasa, acuérdese usted, en un sistema abierto no solamente hay muchísimas más moléculas de otras cosas, ¿ya? Y entonces cuando usted tiene, por ejemplo, en el mar, por decirle algo, o en un lago, la composición del aire varía mucho, entonces no puede llegar a una condición de equilibrio. En cambio, cuando usted tiene un frasco cerrado, ahí solo tiene la misma composición el aire, no sé si me explico. Sí, ya. ¿Ya? Entonces, en condiciones abiertas no se puede dar eso. Se puede dar, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando usted está, por ejemplo, en el mar, también hay viento, ¿sí o no? Entonces ese viento le va a transformar la composición del aire que está pegado al mar. Entonces por eso ahí es más difícil. En cambio, cuando usted tiene cerrado el sistema, ahí no interactúa el viento, ¿verdad? No, que está cerrado. Bueno, entonces el último sería solidificación, que pasa de gas a sólido, que sería el proceso contrario a lo que es sublimación. Bueno, vamos a ver punto de ebullición. A ver, léame por favor, Rosemary. Cuando se coloca un líquido en un recipiente abierto, la presión atmosférica se opone al escape de moléculas de líquido. Al calentar el líquido, la presión de vapor aumenta. Si el calentamiento continúa, la presión de vapor terminará por igualar la presión atmosférica y la temperatura en que esto ocurre, el líquido comenzará a hervir. Ok, entonces se dan cuenta de que lo que estamos transformando es un líquido a un gas. Y normalmente, ¿cómo lo hacemos? Pues calentando el líquido, ¿verdad? Porque cada líquido va a tener un punto de ebullición determinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes están calentando? Pues lo que están haciendo ustedes es incrementando la presión de vapor del líquido para igualarla a la presión atmosférica, ¿ya? O sea que, por supuesto, aquí en Guatemala no tenemos una atmósfera de presión porque estamos más alto del nivel del mar. Normalmente los datos de puntos de ebullición están dados a lo que es nivel del mar. Por ejemplo, a nivel del mar el agua ebulle a 100 grados centígrados. Pero por ejemplo acá en Guatemala, como estamos más alto, ebulle más o menos a 95 grados. ¿Ya? Conforme aumenta la altitud, pues va a disminuir lo que es el punto de ebullición, ¿verdad? Porque nosotros estamos llegando a la presión de vapor a la presión atmosférica. Si nosotros estamos en una montaña alta, la presión atmosférica es más baja que cuando está a nivel del mar. Bueno, entonces léame Brian Adolfo, por favor. La vaporización se lleva a cabo no solo en la superficie, sino además en la masa de líquido, donde se forman burbujas de vapor que suben a la superficie. El
punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Ok, o sea que ahí hay libertad para que las moléculas de líquido pasen al estado gaseoso. Entonces se dan cuenta de que no solamente se forman, digamos, no solamente se está intercambiando en la superficie, sino también se forman estas burbujas de agua, que en esas burbujas pues vaya parte de, en este caso, el agua gaseosa. Y cuando se rompen, cuando llegan a la superficie, pues se vuelven vapor de agua. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que, por supuesto, cuando se da una evaporación, pues es más lenta porque se está llevando a la temperatura ambiente. En cambio, cuando se lleva una ebullición, pues nosotros estamos calentando el sistema, por lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos igualando la presión de vapor de el líquido con la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es la que no permite que las moléculas líquidas pasen a gas. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Bueno, a ver, léame por favor, don Eli. Debido a que la presión atmosférica cambia con la altitud y las condiciones meteorológicas, los puntos de ebullición de los líquidos también son variables. Entonces, por ejemplo, por eso es de que, por ejemplo, el punto de ebullición tiene que ver mucho con las condiciones atmosféricas. Porque fíjense pues, ¿cómo pesará más la atmósfera? ¿Con humedad o sin humedad? ¿Cómo pesará la atmósfera? ¿Con humedad o sin humedad? ¿La humedad? Con humedad, porque se está sumando la masa del agua. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes está lloviendo o cuando va a llover, quiere decir de que la presión atmosférica, que se llama presión barométrica, en ese caso, está aumentando por la cantidad de agua que hay en el aire. Entonces el punto de ebullición les va a variar. Entonces, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados a nivel del mar, pero miren, en el pico Pike de Colorado, que está a 4.400 metros, ebulle a 85 grados. ¿Se dan cuenta? 15 grados menos. Y si nos vamos al monte Everest, 8.800 metros sobre el nivel del mar, miren, ebulle a 71 grados centígrados. ¿Se dan cuenta la gran variación? Y eso es únicamente debido a la altura. ¿Y qué significa? Pues significa que si ustedes tomarían como que fuera un cuadrado de atmósfera, a nivel del mar es más alto que a nivel del Everest, porque el nivel del Everest está 8.000 metros más arriba, o sea que habría menos atmósfera arriba que en el caso del mar. Entonces, normalmente, según lo que es la teoría o los datos teóricos, siempre nosotros medimos los puntos de ebullición a nivel del mar, que es lo que tenemos nosotros en los libros, ¿ok? Entonces, por eso nos va a variar, y eso lo tenemos que tener claro, ¿va, jóvenes? Entonces, yo sé que, por ejemplo, aquí en Guatemala se va a evaporar más rápidamente el agua que en el puerto de San José, ¿va, jóvenes? Esos son conceptos bien importantes. Bueno, a ver, léame Eduardo Tesa, a ver si quiere leer o no. Destilación. Los líquidos se pueden purificar mediante un procedimiento llamado destilación. Imagina una mezcla de agua y algún material no volátil, como la sal común. Si se calienta la mezcla hasta que hierva, se vaporizará el agua, pero no el material no volátil. Entonces, en este caso, se dan cuenta que la sal se va a quedar en el fondo hasta que se evapora toda el agua, ¿verdad? Porque el punto de ebullición de lo que es la sal es sumamente alto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, miren, tenemos una mezcla, bueno, tenemos diferentes compuestos. Tenemos el éter etílico, que tiene un punto de ebullición de 34.6. Por supuesto, ¿a qué atmósfera es este dato, joven? ¿A qué atmósfera es? ¿O a qué nivel? Nivel del mar. A nivel del mar, jóvenes. O sea que aquí en Guatemala el éter etílico va a ebullir a mayor temperatura o a menor temperatura, Emanuel.
Bueno, a ver Jairo, si no sabe, diga no sé. A ver Jairo. A menor temperatura. A menor temperatura, o sea que más o menos como a 30 o 29 grados va a estar ebulliendo acá, o sea que aquí es más volátil el éter que en el mar. Pero allá el problema también que hay es que hay mayor temperatura, porque también ahí se compensaría eso, ¿verdad? En el puerto pues hay más temperatura, por lo cual se evapora más rápido que aquí en la capital, que tenemos menos calor, aunque ahora sí tenemos bastante calor, ¿no? Tenemos la acetona, que es otro compuesto orgánico, 56.2, tenemos el metanol, 64.5, el etanol, 78.3, el agua, 100 grados, y el mercurio, que es un metal, 356.6. Entonces se dan cuenta que todos esos datos es a nivel del mar, o sea, a una atmósfera de presión. Acá tenemos el sistema de evaporación, o sea, el sistema de destilación. Esta destilación es una destilación fraccionada. ¿Y por qué es fraccionada? Porque tiene esta columna que se llama columna de fraccionamiento. ¿Ok? Cuando es simple, lo que tenemos que quitar es la columna. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando tenemos una destilación fraccionada, lo que pasa es de que podemos separar compuestos que tengan puntos de ebullición más cercanos. Ahora, cuando hacemos una destilación simple, que no tenemos esta columna de fraccionamiento, entonces lo que pasa es de que se pueden separar compuestos, pero que tengan mayores diferencias en los puntos de ebullición. Entonces, eso lo van a ver en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, una sustancia en una destilación simple la pueden separar fácilmente cuando tienen más de 10 grados de diferencia. En cambio, si ustedes tienen sustancias que tienen menos de esa cantidad de diferencia, pues tendrían que utilizar una destilación fraccionada. En una destilación fraccionada ustedes pueden separar hasta, dependiendo de la columna, hasta 1 grado o menos de diferencia. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos el punto de ebullición. Miren, el punto de ebullición va a variar dependiendo de la presión. Miren, acá tenemos la presión. 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Significa que el agua a una atmósfera de presión, o sea, a nivel del mar, tiene 100 grados. Miren acá, conforme va disminuyendo la presión, que es lo que pasa en Guatemala. Por ejemplo, aquí estamos a 640 milímetros de mercurio. Por eso es de que más o menos sale 95 la temperatura del agua. Pero si nos vamos a Shela, pues va a bajar todavía más y va a tener un menor punto de ebullición el agua. En cambio, si nos vamos a un lugar que esté bajo el nivel del mar, entonces lo que va a pasar es de que va a aumentar la temperatura. Por ejemplo, el mar Muerto allá en Israel está a un nivel más bajo que el mar. Entonces ahí el agua nos serviría a mayor temperatura. ¿Está claro, joven? ¿O hay alguna duda? Sí. Bueno, vamos a ver el punto de fusión y congelación. Bueno, entonces, a ver, léame Jairo, Jeffrey, por favor. Cuando se calienta un sólido cristalino, sus partículas vibran con más vigor. Al aumentar la temperatura, la sustancia se transforma de sólido en líquido cuando la vibración vigorosa vence las fuerzas de atracción del interior del sólido. Este proceso se llama fusión. Entonces se dan cuenta que el calor lo que va a causar es de que las moléculas se muevan. Entonces, porque en el estado sólido van a estar bastante quietas, ¿verdad? Están más quietas que en el estado líquido. En el estado líquido están más quietas que en el estado gaseoso. Entonces, nosotros al proporcionar calor a un sólido, pues vamos a aumentar su energía cinética. Y eso es lo que va a producir que a una temperatura determinada, dependiendo del compuesto, se funda. Bueno, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. La temperatura a la que el sólido y el líquido existen en equilibrio dinámico corresponde al punto de fusión, es decir,
En el punto de fusión las partículas pasan del estado sólido al líquido con la misma rapidez con que se pasan del estado líquido al sólido. Este equilibrio se representa como sigue. Entonces acá también el equilibrio es dinámico. Las mismas moléculas que se pasan al líquido se van a pasar al estado sólido. O sea, la misma cantidad se fusiona y la misma cantidad se congela. Entonces, miremos pues. Entonces, acá tenemos el sólido. Cuando está en equilibrio, o sea, cuando es el punto de fusión de la sustancia, va a estar en equilibrio entre pasar a estado líquido, fusión, y pasar de estado líquido a sólido, congelación. Igual como habíamos hablado anteriormente. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor. Cuando la temperatura de un líquido baja, la sustancia se transforma de líquido a sólido. Este proceso se conoce como congelación. El punto de congelación es la temperatura a la que el líquido y el sólido se encuentran en equilibrio dinámico. Ok, entonces lo que decíamos igual con el punto de vaporización. Bueno, a ver, léame Marjorie. La temperatura que corresponde al punto de fusión de un sólido es precisamente la misma que la temperatura del punto de congelación del líquido. La diferencia radica en el sentido en el que el observador se aproxima a esta temperatura de equilibrio. Ok, o se fusiona o se congela. Bueno, por favor, ahí tienen todavía 4 minutos para llenar la asistencia si no han llenado, porque ya la voy a cerrar a las 1:30. Entonces no se vayan a quejar. Bueno, a ver, léame Mylan. En el caso del hierro o del plomo se cita en el punto de fusión, pues son sólidos a temperatura ambiente. Por el contrario, con respecto al agua o el alcohol se cita en el punto de congelación, pues son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, ahí es donde podemos ver que depende de qué estado de la materia tenga la sustancia que nosotros estemos trabajando, así vamos a utilizar punto de fusión si es sólido y punto de congelación si es líquido. ¿Ok? Así de sencillo, joven. Bueno, a ver, léame Rocío, por favor. El punto de congelación del agua es igual que el punto de fusión del hierro. La distinción depende del estado original. Ok, estamos. Por ejemplo, si venimos de hielo, pues se va a fundir, y si vamos a hielo, se va a congelar. Bueno, entonces, a ver, léame Ronald, por favor. Aunque el agua es una excepción, casi todas las sustancias se expanden al fundirse. Las sustancias con fuerzas intermoleculares débiles tienen puntos de fusión bajos. Las sustancias con fuerzas intermoleculares intensas presentan puntos de fusión más altos. Ok, entonces, ¿se acuerdan ustedes? Las sustancias que tienen puentes de hidrógeno tienen fuerzas intermoleculares fuertes, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver por qué el agua tiene tantas propiedades especiales, o especiales me refiero a fuera de lo común, basándonos en el peso molecular, porque las propiedades físicas tienen mucho que ver con el peso molecular de la sustancia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el agua, un líquido fuera de lo común. Ahorita vamos a explicar todas esas peculiaridades que han hecho el agua el generador de vida en este planeta Tierra. A ver, Rosemary, léame por favor. El agua es probablemente el líquido mejor conocido para todo el mundo, pero es una sustancia química fuera de lo común. Por ejemplo, a temperatura ambiente es el único compuesto químico líquido con una masa molar tan baja. A continuación se describen otras propiedades especiales. O sea, a pesar de que tiene 18 gramos mol de masa, es líquida a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es una propiedad muy especial del agua. Vamos a ver primero la densidad del agua sólida y líquida. A ver, léame, Brian Adolfo. La forma sólida del agua, el hielo, es menos densa que la líquida. Si
situación que es muy poco frecuente. Las consecuencias de esta peculiar característica para la vida en este planeta son inmensas. Cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación, en la superficie de los lagos se forma hielo, el cual aísla el agua que está debajo y permite a los peces y demás organismos acuáticos sobrevivir a los inviernos de las zonas templadas. Ok, entonces se dan cuenta que si el agua no flotara, se hubieran congelado todos los mares, los ríos así, y no hubiera podido haber vida abajo del hielo. Entonces, a ver, léame, Don Eli, por favor. Si el hielo fuese más denso que el agua líquida, se hundiría hasta el fondo a medida que se forma. Esto permitiría que más agua se congelase y se hundiese también hasta el fondo. En consecuencia, todos los lagos de las latitudes septentrionales, incluso los más profundos, se congelarían por completo en invierno. Ok, entonces se dan cuenta, septentrionales significa más al norte, o sea, más hacia el polo ártico. Entonces, en las eras de glaciación, o las eras glaciares, se hubiera muerto la vida completamente, porque los lagos se hubieran congelado, los ríos completamente, y no hubieran podido dar, o no hubieran podido tener agua, que no hubieran podido tener vida abajo del hielo. Pero como el hielo flota, entonces forma una capa que protege al agua que está abajo de la línea del hielo. ¿Ok? Entonces ahí miren el pescadito usted que está viviendo, porque abajo, arriba está a menos 10 grados, pero miren acá está a 4 grados centígrados, que es el agua está en equilibrio con el hielo. Bueno, vamos a ver el calor específico, también es otra propiedad importante. A ver, Eduardo Test, por favor. Otra propiedad del agua que se aparta de lo ordinario es su calor específico relativamente grande. Se necesita exactamente una caloría, 4.184 joules de calor para elevar 1 grado centígrado. La temperatura de 1 gramo de agua líquida. Esto representa alrededor de 10 veces más energía que la necesaria para elevar 1 grado centígrado de la temperatura de la misma cantidad de hierro. O sea, se dan cuenta que la capacidad calorífica es muchísimo más grande la del agua que, por ejemplo, aquí ponen el hierro. Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Pues el agua tiene una gran capacidad de absorber calor. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a causar también influencia a la tierra que esté alrededor de los mantos de agua, ya sea lagos, ríos o mares. Entonces, por ejemplo, acá miren, aquí podemos ver, el agua está a 20 grados y la tierra está a 25 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Va a generar una brisa hacia lo que es la tierra, o sea que el efecto del agua es que va a enfriar el ambiente de las costas. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver el calor específico del agua y sus implicaciones ambientales. Eso es importante que lo entendamos. A ver, léame Emanuel Alejandro, por favor. Debido a que el agua tiene un calor específico relativamente grande, se necesita una cantidad de calor más o menos grande para elevar la temperatura de una muestra de agua, y se desprende mucho calor al producirse un pequeño descenso de su temperatura. Las enormes cantidades de agua presentes en la superficie de la Tierra guardan y liberan calor alternadamente, lo cual tiende a moderar las variaciones diarias de la temperatura. Entonces, prácticamente los mantos de agua van a regular lo que es la temperatura de la tierra que esté cercana a ella. Bueno, y eso pues es importante para lo que es la agricultura, jóvenes, porque las plantas necesitan digamos que la temperatura sea lo más constante posible para que puedan desarrollarse correctamente. Bueno, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. La temperatura de la luna varía desde un poco arriba del punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados, hasta alrededor de 175 grados.
un intervalo de 275 grados. En cambio, en la Tierra las temperaturas rara vez caen por debajo de los menos 50 grados o se elevan por encima de los 50 grados, un intervalo de solo 100 grados. Entonces se dan cuenta, la gran cantidad de agua que tiene nuestro planeta regula la temperatura en lo que es el planeta. Se dan cuenta, las variaciones de temperatura son menores que comparado con la luna, que no tiene agua abajo. Entonces los cambios de temperatura entre día y noche son bastante fuertes. ¿Y eso qué causaría a las plantas? Pues las plantas se morirían en la noche, ¿sí o no? Entonces es importantísimo entender lo que es o lo que causa el agua, no solamente que necesitamos agua para vivir, sino todos los otros efectos que causa debido a las características especiales del agua. Entonces debemos de tomar muy, pero muy en cuenta que la vida se genera en la tierra por el agua, ¿ya? Y por lo cual debemos de cuidarla, ¿verdad? No tenemos que estarla desperdiciando, contaminando, etcétera. Y por eso, le recalco, ya deberíamos de cambiar el sistema de manejo de residuos de casas a poder utilizar todos los desechos sólidos como para hacer abono y no estar echando el agua a los ríos, a los lagos y al mar, ¿verdad? Entonces son cosas que se pueden hacer y no las hemos querido hacer, ¿verdad? Por intereses puramente de dinero, ¿verdad? Entonces fíjense pues en lo que es el campo se contamina menos porque ellos lo que tienen son sus pozos ciegos, ¿sí o no? No tienen muchas veces tubería, entonces ellos no están contaminando el agua que están consumiendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros como grandes científicos no vemos, ¿verdad? Porque todo ha sido desarrollado a través de que las cosas sean lo más fácil posible, pero eso no puede ser. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor. Otra propiedad del agua fuera de lo común es su calor de vaporización relativamente grande, 2.26 kilojoules partido gramo o 40.7 kilojoules partido mol. Por tanto, se necesita una gran cantidad de calor para evaporar una pequeña cantidad de agua. Esto es de gran importancia para los animales, pues hace posible disipar grandes cantidades de calor corporal, generando como producto colateral de los procesos metabólicos por evaporación de pequeñas cantidades de agua, transpiración en la piel. Entonces se dan cuenta que esa capacidad que tiene el agua de vaporización es la que genera en nosotros, por ejemplo, acuérdense ustedes que el proceso de sudor nos produce que nos baje la temperatura, ¿verdad? Entonces, realmente, y eso es aprovechado por las propiedades físicas del agua. ¿Se dan cuenta? Porque el sudor es una forma en la cual nosotros estamos controlando nuestra temperatura. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Junto con el efecto modificador de la temperatura del alto calor específico del agua, el gran calor de vaporización de este compuesto tiene también un efecto moderador de la temperatura. ¿Ok? Entonces, podemos ir ya sacando nuestras conclusiones que el agua no solamente como elemento fundamental para la vida, sino también ha generado los ambientes adecuados para la formación de la vida, ¿verdad? Y nosotros no hemos tenido muy en cuenta esto. Bueno, entonces, fíjense pues, todas estas propiedades magníficas del agua se deben a la formación de los puentes de hidrógeno, ¿ya? De ahí es donde vienen estas propiedades que son inusuales. Bueno, a ver, léame Marjorie, por favor.
Las propiedades especiales del agua se han descrito son el resultado de la peculiar estructura de las moléculas polares. En el estado líquido, las moléculas de agua están fuertemente asociadas con puentes de hidrógeno. Ok, entonces, fíjense pues, vamos a ver eso de los puentes, aunque creo que ya lo habíamos visto, pero vamos a ver. Entonces, miren, pues aquí tienen ustedes una molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua primero no es lineal, ¿verdad? Tiene sus pares de electrones. En realidad los pares de electrones están así, ¿no? Bueno, entonces, yo sé que esta molécula es polar, menos delta, más delta, más delta. Bueno, entonces, esta molécula de agua, cuando está formando parte de agua líquida, ¿qué es lo que va a formar? Bueno, entonces miren, pues, va a unirse a otra molécula de agua por medio, como está cargado negativo el oxígeno, positivo, se dan cuenta que acá forma el puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno, pues lo que está haciendo es aumentando las propiedades físicas del agua, porque cuando ustedes quieren separar el agua, tienen que romper esos puentes de hidrógeno. Pero esos puentes de hidrógeno no solamente se dan con dos moléculas, sino que se dan con un sinnúmero de moléculas de agua. Menos delta, más delta, más delta. ¿Se dan cuenta? Aquí hay otro puente de hidrógeno. Esta se une a otra molécula de agua. Menos delta, más delta, más delta. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Estamos formando una red. Y esa red es difícil separar los puentes de hidrógeno. Entonces, por eso es de que el agua tiene propiedades físicas más altas de las que se espera según su peso molecular. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas propiedades que vimos anteriormente que son raras, es debido al puente de hidrógeno. ¿Qué les parece? Nuestra vida la debemos al puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno vamos a ver que está presente en todos los compuestos orgánicos. Por ejemplo, en el DNA, el RNA, la hélice que se llama, que se forma porque se forma una hélice, es debido a la formación de puentes de hidrógeno. Entonces se dan cuenta que los puentes de hidrógeno pues son fundamentales en lo que es la formación de la vida a nivel de nuestro planeta. Bueno, a ver, léame Ronald Guillermo, por favor. Para que se lleve a cabo la vaporización es necesario vencer estas fuerzas, por lo que es preciso suministrar una gran cantidad de energía, equivalente al calor de vaporización para transformar el agua líquida en vapor. Ok, entonces se dan cuenta, debido a esta fuerza intermolecular de los puentes de hidrógeno, es difícil separar las moléculas y por eso necesita 100 grados para poder separar las moléculas de agua, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Bueno. Entonces miren pues, esta molécula, esta representación es una molécula de agua congelada. ¿Y qué pueden ver ustedes acá? Miren, acá pueden ver un hueco, ¿sí o no? Otro hueco y otro hueco. Bueno, entonces, esos agujeros se están formando debido a que se forma una forma especial en el espacio, los cubitos de hielo. Entonces, esos huecos o esos agujeros dentro de la molécula de agua causan que sean menos densos y por eso el hielo flota. Entonces se dan cuenta que también tiene que ver los puentes de hidrógeno, ¿verdad? A ver, léame Rosemary, por favor. En el estado sólido, las moléculas en agua en forma de hielo se encuentran dispuestas ordenadamente como se muestra en la figura. Esta disposición cristalina ordenada de hielo es única, pues las moléculas presentan una estructura menos compacta que en el estado líquido. Ok, se dan cuenta, debido a esas aberturas que hay, hace que pese menos el agua sólida. Bueno, entonces, a ver, léame Brian Adolfo, por favor.
Debido a la formación de puentes de hidrógeno, se forman grandes huecos hexagonales en la red del hielo, y este espacio vacío es lo que hace al hielo menos denso que el agua líquida. ¿Se dan cuenta? O sea que los puentes de hidrógeno es una de las razones de la vida. También ya vimos que el carbono, ¿verdad?, a sus propiedades del carbono. Bueno, vamos a ver otra característica del agua, que es el agua como disolvente. Bueno, y fíjense ustedes que cuando vean bioquímica, si ganan el curso, también hay un capítulo solo del agua, ¿verdad? Y ahí podemos ver nosotros la importancia del agua en la vida, ¿verdad?, de todo el planeta, ¿va? No solo plantas, animales, todo, ¿verdad? Bueno, a ver, léame, Don Eli, por favor. Debido a su naturaleza polar, el agua es un buen disolvente de muchas sustancias iónicas. Pese a que se necesitan temperaturas elevadas para romper los fuertes enlaces del cloruro de sodio, un sólido iónico, estos enlaces se rompen sin dificultad con solo poner el cloruro de sodio en contacto con agua a temperatura ambiente. Se dan cuenta que es completamente soluble. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio que está presente en las montañas, fácilmente lo disuelve la lluvia y lo lleva a los mares. Y ahí es donde no solamente contribuye el suelo marino, sino también la misma tierra está dando sal a lo que es el mar, y por eso es de que es salada. Acá podemos ver la molécula de lo que es el agua. Miren pues cómo separa al cloruro de sodio. Miren lo maravilloso. En este caso sabemos que el cloruro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Miren ahora, para solubilizar la carga negativa, ¿con quién está teniendo contacto? ¿Con el oxígeno o con los hidrógenos? En ese dibujo. ¿Se dan cuenta que aquí es una molécula de agua? Aquí el cloruro, que sería este que está, ¿con quién está uniéndose? ¿Con el oxígeno o con el hidrógeno? Con los hidrógenos, porque los hidrógenos tienen carga positiva, ¿sí o no? Entonces positivo con negativo se atrae. Entonces se dan cuenta que estas moléculas están rodeando al anión cloro, por lo cual van a separarlo del sodio. Ahora miren el sodio, ¿a qué está unido? ¿Al oxígeno o al hidrógeno? Al oxígeno. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el oxígeno tiene carga negativa, parcial. Entonces se dan cuenta las propiedades del agua. El agua puede funcionar como positivo y puede funcionar como negativo. Entonces así es como disuelve la sal. Disuelve el cloruro utilizando los hidrógenos y disuelve el sodio utilizando los oxígenos. ¿Qué les parece esa maravilla? Entonces así se solubiliza el cloro. Bueno, aquí podemos ver un gráfico de cambio de fase. Entonces miren, pues aquí esto no se les va a preguntar, pero solo para que tengan una idea. Entonces fíjense pues, acá tenemos agua sólida, acá está, miren. Acá tenemos agua líquida y acá tenemos agua vapor, ¿sí? Vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense pues, acá tenemos cuando estamos abajo de 0 grados o más abajo, el agua va a estar sólido. Cuando llega a 0 grados, presión atmosférica de una atmósfera, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a fundir y se va a formar agua líquida. Sabemos que en este paso entre líquida y sólida va a estar un estado de equilibrio. ¿Se dan cuenta? Esta región que está acá es una región de equilibrio, en el cual está en equilibrio el agua líquida y el agua sólida. Luego de este punto de fusión, se dan cuenta que ya se transforma en agua líquida. Bueno, llega hasta 100 grados y entonces ahí, por supuesto, estamos hablando de una atmósfera de presión. Luego de ahí se dan cuenta de que va a tener también una parte de equilibrio en donde se va a equilibrar la fase de vapor
y la fase líquida, la que se evapora y la que se condensa. Entonces, luego de pasar ese punto de equilibrio a la temperatura de 100 grados, entonces ya pasa a vapor de agua. Pero miren, pasar de sólido a líquido, la energía es de 6.0, pero pasar de líquido a gas, la energía que se necesita para pasar ese equilibrio es de 40.7. O sea que es más difícil pasar del agua líquida al agua gaseosa que pasar de la agua sólida o hielo a agua líquida. ¿Está claro entonces este diagrama, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Entonces, se dan cuenta lo importante, que hay un periodo en el cual la temperatura de fusión cero queda constante, y hasta que no aumenta la temperatura de aquí para acá ya se comienza a formar todo el líquido, igual para lo gaseoso, y ahí es donde se forma el equilibrio dinámico. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Pues lo primero fueron las propiedades físicas de los líquidos. Vimos fuerzas intermoleculares, vimos efecto polar y momento dipolar, vimos viscosidad, tensión superficial, vaporización y condensación, punto de ebullición, destilación, fusión y congelación. ¿Ok? De ahí vimos el agua, un líquido fuera de común, vimos la densidad del agua sólida y líquida, vimos el calor específico del agua, calor específico del agua y sus implicaciones ambientales, o sea, cómo controla la temperatura de la tierra el agua, calor de vaporización y sus implicaciones, fuentes de hidrógeno del agua, sus implicaciones, y agua como disolvente. Bueno, entonces con eso terminamos lo que es la primera unidad. Entonces no sé si hay alguna duda, y ya el día de mañana empezaríamos con la unidad 1, parte 2. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Miren, lo importante siempre es de que ustedes digan sus dudas. Su compañero que estaba confundido eso con lo nuclear, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo, porque ahorita ya salió de dudas, ¿verdad, mi estimado, o no? ¿Quién fue el que me preguntó eso? Joven, yo creo que ya se fue, ¿no? Ah, no, es que no era en este curso, joven. Es que otro estudiante me preguntó algo. Entonces, por favor, no hay ninguna pregunta tonta, ¿verdad? Siempre las preguntas aclaran las dudas que tenga uno, y a veces son dudas fundamentales y uno las tiene ahí y no las aclara, ¿verdad? Entonces por eso es importante manifestarse cuando no sepan alguna cosa o no entiendan, ¿verdad? Porque lo importante, o mi misión, es de que todos entiendan. Bueno, entonces yo creo que con eso terminamos. Nos vemos el día de mañana. Ahí se acuerdan de que cuando es el examen corto, jóvenes, hasta la otra semana, el día miércoles. Entonces, el examen corto entraría hasta lo que terminemos de ver mañana. Yo siempre les recuerdo más o menos el fin de semana qué es lo que entra en el examen corto. Pero ustedes estén pendientes. Ahorita lo que voy a hacer es de que, por ejemplo, yo voy a poner acá, en este caso, que terminé el día de hoy, que es 19. Terminé 19 del 7 del 21. Y el día de mañana voy a poner el día y voy a poner que hasta ahí entra el examen corto. Entonces así es como ustedes cuando vienen a clase ya saben hasta qué slide. Yo les pongo S15, S16, eso significa slide, o diapositiva, pues yo lo pongo en inglés. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Yo, licenciado. Sí, dígale. Disculpe, ¿habrá grupo de WhatsApp, Facebook o algún medio de comunicación? No, solo vía Classroom. Entonces, por ejemplo, si tienen ustedes duda de una tarea, en la tarea me pueden poner la duda, ¿ya? Entonces me llega a mi correo y yo se la respondo, ¿verdad? Todo va a ser por vía Classroom, que es correo electrónico, ¿va, jóvenes? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? No, Inge, gracias. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, un buen provecho y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo y que estén bien. Ahí se acuerdan de llenar los datos en el documento.
Feliz noche, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, chicos, se cuidan. Feliz noche.